Cada relato que nos hacen llegar es único, por supuesto que lo es. Cada quien tiene su forma de vivir eso, tan distinto a usted o a mí. Sin embargo, es cierto que a veces escuchamos cosas que de plano se escapan de nuestra imaginación. Y no es que siempre queramos ponerla a prueba, sino que así son. Hay cosas, seres, que no entendemos, que quizás se han visto menos por apenas unas pocas personas en el mundo. Situaciones que quienes nos cuentan esto, a pesar de lo increíble que fue, aseguran, si tuvieran la oportunidad, no la volverían a vivir. ¿Quieres saber a qué me refiero? Pues aprovechemos que ya está por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos hacia Austin, Estados Unidos, desde donde una persona que prefiere mantenerse anónima nos cuenta esto. Solo hay una razón por la que me gustaría que se omitiera mi nombre. De una vez les comento, no hice nada malo. No es que quiera ocultar algo, es que simplemente lo que vivimos esa noche, nadie me lo cree. Y sí, pude pensar que lo imaginé, pero fuimos dos personas que vimos exactamente lo mismo esa noche. Toda mi vida he vivido aquí, en Austin. Por eso en la escuela conocí a un gran amigo, aún lo es a día de hoy. Vamos a decirle Derek, con quien pasando los años, creciendo juntos, comenzamos a ir de pesca a varios lagos y ríos de aquí, pero nuestro favorito siempre fue el río Colorado. Teníamos 23 años, nos gustaba mucho pescar a esa edad, escaparnos un rato, salir a platicar, comprar algo de cenar e irnos a los muelles que a veces colocaban a las orillas de ese río. Había varios puntos así. Y precisamente nos gustaba ir ya de noche, cuando todo estaba más tranquilo. Y ojo, aquí les voy a aclarar, de esas tantas veces que íbamos. Sí, de pronto nos tomábamos alguna que otra cerveza, a veces sí y a veces no. Sin embargo, esa noche en la que llegamos, nos instalamos en un muelle que estaba completamente solo, con las hieleras con refrescos, cena que compramos, las cañas, una pequeña radio. Esa noche no llevamos ni una sola cerveza, se los juro, por lo que quieran. Si no, de plano descartaría que lo que vimos esa noche fue real. Esa noche del 98 se me grabó muy bien no solo el año sino también el día, 10 de agosto, era un lunes. Llegamos a eso de las 8 de la noche, pasaron 2 horas, la pesca estaba tranquila. Y mientras tomábamos los refrescos, platicábamos de quienes en aquel entonces eran nuestras novias. Y de pronto, yo escucho que a mi izquierda, donde tenía menos visión, por la posición en la que estaba sentado, por allá, a unos metros, oía que movían mucho el agua. Yo creía que quizás era mi amigo quien había pescado algo, que por cierto, sería grande porque el agua sonaba no como chapoteos pequeños, sino algo grande de verdad. Cosa que se me hizo extraña ya que ahí eran puros peces medianos, pequeños, o al menos no tan grande como sonaba eso que había picado. Y en todo eso pensaba en apenas unos segundos que oí eso y vi a Derek, quien sí tenía la vista hacia allá. La cara que puso ese día, nunca la olvidé. Casi se le desfiguró del miedo. Él ni siquiera tenía la caña en las manos. Estaba sujetada a su lado, pero lentamente me empezó a señalar hacia donde se oía eso. Yo volteé rápido porque no imaginaba qué era lo que pudiera hacer desde el agua para que estuviera poniendo esa cara. Cuando pude ver que a lo mucho, a unos 25 metros de nosotros, algo como en esos muelles en los que estábamos, de esos que están flotando siempre y se pueden retirar sin problema, estaba emergiendo del agua.
o al menos eso creía que era, porque eso que salía era demasiado grande y ya había descartado que pudiera ser algún animal. Eso no era nada vivo. Yo me levanté del susto junto a Derek, quien susurrando me decía que nos fuéramos, tocándome con su mano. Y cuando estuve de pie y salí corriendo del muelle con él, fue cuando... Les voy a contar lo que vimos, con todo el miedo del mundo a que no me crean. Pero eso que creí que era un tipo de muelle, emergiendo del agua, con la poca luz de la luna de esa noche, en ese río, pude identificar una frente y un par de ojos oscuros viéndonos desde el agua, pero enorme. Todo pasó en un pestañeo. Para cuando me di cuenta ya habíamos corrido. Llegamos llenos de lodo al auto y nos subimos así, yéndonos de ahí, dejando las cañas, la hielera, la radio no. Esa sí se la alcanzó a traer Derek. Y él fue quien me preguntó: no aluciné, ¿verdad? Sí viste lo que yo. Sinceramente no sabía qué responder. No tenía claro si lo que vi ese día, ese rostro, esa cabeza que apenas pude verle la frente, sin nada de cabello, esos ojos oscuros grandes, como si tuviera solo la mitad de la cara, algo fuera del agua, pero de un tamaño como, quizás calculando por lo lejos que lo vimos, de un Volkswagen Escarabajo, Bocho o un Chevy o un carro pequeño, vaya. Él me dijo que también vio eso, que una cara grande salió del agua y se nos quedó viendo. No sé por qué, sé que todos reaccionamos diferente. Yo estaba temblando sin saber qué decir y Derek, apenas tuvimos algo de luz en la autopista, se orilló y comenzó a llorar, del miedo. Eso que habíamos visto fue real. Yo no reaccionaba bien todavía y trataba de calmarlo, diciéndole no sé qué cosa, de eso no me acuerdo. No dejaba de pensar en eso que vimos, y que la verdad yo no siento que fuera algo vivo, algún ser grande, sino como una estatua de los olmecas, de esas, ¿saben cómo? Más o menos. Esas piedras grandes de cabezas en México, solo que con rasgos más definidos, que parecía real, pero yo apunto a que quizás era algo artificial. Es solo que quién lo movía. De ser el caso, quién tenía eso ahí sumergido, esperando para espantar a alguien. ¿Cómo lo subió? No tenía ni sentido pensar eso, ni lo que vimos. Pero nos pasó. Los dos a día de hoy sostenemos que eso fue real. Sin embargo, nunca supimos qué fue realmente. Si se lo preguntan, no volvimos a ir a ese río. Íbamos a otros y durante mucho tiempo, fuera el río que fuera, nunca era de noche. Un relato sorprendente. ¿Qué era eso? ¿Algo natural, algo creado por el hombre? Pero de ser el caso, ¿quién lo manipulaba? Tal como nos comentaba quien nos contó esto. Muchas preguntas por un solo avistamiento. Y así son estos casos. ¿O qué opina usted? ¿Qué hubiera hecho? Cuénteme, en lo que nos vamos hacia Michoacán, México, desde donde Héctor Garza esta noche nos cuenta esto. Creo que en toda mi vida no he tenido alguna otra experiencia que, de verdad, me haya marcado tanto. Y no en el momento en que lo viví, sino hasta años después, que comencé a entender muchas cosas. Para esto, más que nada, es necesario que, de ser posible, alguien me comente si estoy pensando en lo correcto, o quizás algo cercano a esto. Antes que nada, déjenme contarles que soy originario de una localidad de Morelia, Tazícuaro. Crecí y viví mi adolescencia allá, antes de mudarnos. Y como aquel lugar era un área pequeña en habitantes, incluso hace un par de años que la revisité, parecía en partes un pueblo fantasma. Bueno, eso a mi percepción.
Es bonito, pero muy solitario. Durante aquellos años era frecuente que saliera con mis primos por ahí a jugar o a andar por las calles. Y de esto les hablo de los principios de los años 90, que podíamos salir por allá sin problema. No había tanto peligro por los autos y demás, siempre fue tranquilo. Es solo que una tarde, uno de mis primos, éramos 3, uno de nosotros apenas tenía 8 años, yo tenía 10 y luego seguía mi otro primo con 11 años. El mayor nos dijo que deberíamos ir hacia el cementerio, un panteón pequeño, un poquito afuera de las calles. Y nosotros, emocionados, dijimos que sí. Realmente no fue por tema de andar buscando fantasmas ni nada de eso. Éramos niños, solo queríamos buscar dónde divertirnos. Y él nos había dicho que por allá se veía interesante para ir a ver qué encontrábamos. Total que lo seguimos. Caminamos apenas unas calles y en aquel entonces sí había un señor que cuidaba ahí. No es que no conociéramos el panteón, es solo que nunca habíamos entrado, lo conocíamos por fuera. Y la verdad, el señor sí nos conocía, y sabía que no éramos de esos niños que estuvieran haciendo maldades en la calle. Nunca fuimos así. Y solo nos preguntó si nuestros papás sabían que andábamos ahí. Mi primo mayor le respondió que sí, que sabían que veníamos a dar la vuelta. Hasta eso no tuvo que mentirle. Le dijo que queríamos conocer solamente. Y bueno, este señor nos dijo lo esperado. Que tuviéramos mucho cuidado con los pozos, que no nos saliéramos del camino para caminar y que no tomáramos nada. Que él nos iba a estar echando el ojo. Total, el terreno era pequeño. Entonces, esa tarde estábamos caminando juntos, viendo las tumbas, los arreglos, leyendo los nombres y tuvieron la idea de separarnos y juntarnos donde topaba el cementerio. Y luego ya cada quien diría qué encontró e iríamos a verlo. A mí me emocionó bastante esa idea y tomé el camino a la derecha, uno de mis primos al lado contrario y otro pues por en medio. Y caminando, apenas unos minutos después, en ese camino estrecho del pequeño panteón, de verdad, no pasó nada desde que nos separamos y caminé, que sentí por primera y última vez en mi vida, no solo como si alguien te estuviera observando, de esas veces que tienes que voltear para comprobar si no fue algo peor, porque hasta sentí que me hacían voltear a la fuerza, casi como si me tomaran de la cara para girar la vista. Y al voltear, yo voy a contárselos intentando recordar esa tranquilidad con la que vi aquello, siendo niño, ya que hoy lo recuerdo y me siento completamente distinto. Pero en aquel entonces, mi yo de 10 años, que volteó hacia un lado y al suelo, justo donde había una tumba abierta, descuidada, sin lápida, adentro de ese pozo. Yo eso sí lo recuerdo a la perfección. Vi lo que mi yo de ese entonces pensó que era un globo grande, quizás del tamaño de una lavadora, redondo, pero en el centro era una forma completa de un ojo, con otros 2 ojitos pequeños a los lados, viéndome. Como yo creía que era un globo de diseño bien raro que jamás había visto, me emocioné. Lo seguí viendo, cómo eso flotaba desde el pozo, eso grande que me estaba observando. De verdad, era un solo ojo de ese tamaño, con esos 2 ojos pequeños también viéndome, se los repito. Lo vi tan claro porque era de tarde. Había luz del sol y si bien en ese pozo estaba oscuro, la luz llegaba perfectamente. Les juro que cuando me fui corriendo de la emoción, no de miedo, quería contarles a mis primos lo que había encontrado. Al irme retirando, vi cómo me seguía girando con la vista, vaya, ese ojo. Llegué corriendo al fondo del panteón donde íbamos a vernos, y los esperé, apenas un minuto a lo mejor, y cuando llegaron les conté lo que vi. Ellos emocionados también querían verlo y me siguieron. Llegamos corriendo a ese pozo y
Estaba vacío. Mi primo menor fue quien me dijo que lo buscáramos, que a lo mejor se había volado o andaba por ahí. Y eso hicimos, nos pusimos a buscarlo. Y fue mi primo mayor quien nos dijo que le había ido a preguntar al señor que cuidaba el panteón que si había visto ese globo, pero que él le contestó que hacía mucho que no llevaban arreglos con globos, que de hecho él muchas veces les pedía que de ser posible no los llevaran, porque se podían volar, enredar en los cables, pegar con los postes y bueno, se podía ir la luz. Entonces no hubo ni un globo ese día. Nos fuimos de ahí, despidiéndonos del señor y mis primos un poco desanimados porque no lo vieron y seguido me pedían que se los describiera de nuevo. Les había llamado la atención imaginárselo. Y yo que lo vi, pues imagínense, emocionado a más no poder. Pasaron los años, crecimos, nos mudamos y a mí jamás se me olvidó esa imagen. Es solo que ahora lo recordaba completamente distinta. No el cómo era eso, siempre lo tuve presente, sino me refiero a lo que significó tal vez ver eso, que un globo con ese diseño no era posible. Nunca he visto uno así, como lo que vi, no, eso era otra cosa. Pero ¿por qué lo recuerdo ahora con miedo? ¿Y qué era eso? La imagen de esto que acabamos de escuchar le viene a la mente algo. A mí sí, pero se los voy a dejar a ustedes para que comenten si pensamos en lo mismo. Un encuentro muy extraño, ¿no cree? Coméntenos qué es lo que piensa, mientras seguimos con estos encuentros tan extraños. Y para esto nos vamos hacia Toluca del Lerdo, Estado de México. Una persona anónima nos cuenta esto. El día de hoy me gustaría omitir mi nombre. Voy a dar datos específicos y no quiero que piensen que son malintencionados, que quiero, no lo sé, dañar la reputación de alguna colonia, de la localidad o algo así. Esto no va por allá. Me pasó cuando fuimos mi novio y yo a visitar a una de sus tías más cercanas, a la San Pablo Autopan. Para mí era la primera vez que iba. Vivía un poco cerca de ahí, pero nunca había recorrido las calles. Y esto fue en el año 2008, cuando yo tenía 21 años. Esa mañana fuimos en su auto. Hicimos unas paradas a la tienda para no llegar con las manos vacías. Y antes de dar vuelta, íbamos en la calle 5 de Mayo, antes de entrar por la calle Carmen Cerdán, en una esquina. Nos bajamos a comprar cinta para terminar de envolver un regalo en una papelería. Salimos de ahí y vi que justo al lado, en otra esquina que apenas estaba separada por una calle estrecha, creo que esa también se llamaba Carmen Cerdán, vi que en esa esquina estaba una casita. Lo demás era puro terreno. Pero lo que me llamó la atención y por lo que entendí era una tienda. Era por un cartel fosforescente con el signo de pesos y unos letreros antiguos de productos como de refrescos y demás. Me llamó la atención y le comenté a mi novio que iría a ver rápido. Él me dijo que me esperaba. Terminaría de envolver unos regalos en el auto y bueno, yo entré. Al estar adentro vi que era una casita muy pequeña, hecha de concreto con techo de lámina. Y en efecto, vendía una señora de la tercera edad muy amable, puras cosas antiguas, letreros de lámina, de refrescos, de pan, galletas, cuadros con fotos de la Revolución, postales antiguas, cosas bien interesantes. Pero yo me llevé ese día un pequeño letrero de lámina, de una marca de cigarrillos que ya no existe, y que a mi papá le gustaba mucho esa marca, unos cigarros sin filtro. Lo compré, vi un poco más de la tienda y salí, enseñándole a mi novio lo que había comprado para mi papá. A él también le gustó mucho. Total que nos fuimos de ahí. Pasamos el día en casa de su tía. Se nos hizo de noche y nos despedimos.
Tampoco era tan tarde, quizás las 8 de la noche, pero nosotros teníamos otra vuelta aún. Y como a mi novio le gustó mucho el cartel que le había comprado a mi papá y sabiendo de los otros que tenían ahí porque yo le conté, me dijo que debíamos llegar para llevarnos otro para él. Condujo apenas unas cuadras de casa de su tía y al llegar a esa esquina, la misma, donde estaba la tienda que él me vio entrar y salir, donde yo compré ese cartel que traía en las manos, no había absolutamente nada. Nada que no fuera puro monte. Los dos nos volteamos a ver preguntándonos si era ahí, pero los dos estábamos en lo correcto. Había sido ahí. Recordaba la misma tienda de regalos que estaba apenas a unos pasos. Las casas de enfrente, la calle que dividía la tienda de regalos, la estrecha con ese terreno donde yo estaba segura que había entrado y comprado eso. Él conocía muy bien por ahí y me dijo que estaba seguro que fue donde nos habíamos parado. Los dos nos quedamos quietos, sin saber qué decir, qué hacer, viendo ese terreno, cada vez más reconociendo que sí había sido ahí. Él me dijo que no podíamos habérnoslo imaginado, que él me vio entrar a la tienda en la mañana, diciéndome esto, poniéndose nervioso, comentándome que aún y que nos lo hubiéramos imaginado. Yo tenía el cartel, me decía esto mientras le daba unos golpecitos a la lámina, como asegurándose de que podía tocarlo, que era real. Yo no supe qué decir, me quedé confundida y asustada, por supuesto. Y mejor nos fuimos. Me dejó en mi casa y me dijo que hablaría con su tía. Quizás sí nos habíamos equivocado. Al día siguiente, mi novio me dijo que cuando habló de esto con su tía, ella le dijo que no había escuchado acerca de una tienda así parecida en su colonia, que en esa parte y en esa calle siempre ha sido terreno, porque le comentó exactamente dónde fue que yo entré a esa tienda y que él vio también. No supimos qué hacer al respecto. Esa lámina siempre la tuvo mi papá. Gasté ese dinero que fueron 50 pesos, y si pudiera les enviaba una foto de esa lámina, pero fue más o menos por el año 2017 que se mudaron mis papás a la Ciudad de México y en la mudanza se perdió esa lámina. Sin embargo, duró mucho tiempo con nosotros, confirmándonos eso, que habíamos entrado a una tienda que probablemente no era de este tiempo. Si no, no sé qué otra explicación podría darle. Las veces que seguimos yendo para allá pasábamos por ahí, pero jamás volvimos a ver esa tienda. Siempre fue terreno. Terminé con mi novio unos años después, y lo último que supe de ese terreno era que ya estaban construyendo algo ahí. Creo que a día de hoy venden huevo o algo así. Entonces, por siempre se me quedó esa duda. ¿A dónde se supone que entré esa mañana? Para estos relatos, ¿cuáles cree usted que sean las posibles explicaciones? Recuerden que por más que algunos no crean que estas situaciones ocurran, la experiencia de cada quien, las creencias y demás, no pueden definir la de los otros. Que no nos haya pasado a usted o a mí no significa que allá afuera alguien esté viviendo algo sumamente extraño, horrible, confuso. Ver algo que ni en sueños podríamos imaginar. Y por eso es que este espacio es muy agradecido con usted por la confianza, porque sabemos que no es fácil de contar este tipo de experiencias. Gracias por contarnos, y le agradezco mucho por escuchar. Damas y caballeros, recuerden que tenemos disponibles 2 grupos, en WhatsApp y en Facebook. Compártanos por allá sus historias, dudas de algunos temas, material paranormal. Es siempre para mí un gusto estar en contacto por allá con ustedes también. Los enlaces los tendrá en el primer comentario, no lo olvide, y las cuentas de Instagram del canal y de su servidor, así como el correo electrónico.
A cualquier medio puede enviarme si usted ha vivido alguna experiencia paranormal, aterradora. Puede ser escrito o por mensaje de audio. Será un placer conocer su historia. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.